Usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile. En esta ocasión traemos un mensaje titulado El juicio del lago de fuego fue en 70 después de Cristo. Ese es el título de este mensaje. Y en esta ocasión entonces, como decimos, traemos un tema interesantísimo para la gloria de Dios. Vamos a comenzar con el primer versículo, Apocalipsis 20, versículo 15. Dice lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el primer versículo que tenemos entonces. Que el Espíritu de nuestro Dios y Padre Santo llamado Jesucristo nos guíe a toda su verdad. Y esa verdad ya revelada en su palabra. Y así alcanzando pleno conocimiento dentro de la gracia y en favor de los santos, y así decimos a Dios, gracias a nuestro Dios. Así que comenzamos, queridos hermanos y amigos. Existe una expectativa futurista que a lo largo de la historia se comenta sobre un juicio final dentro del tiempo en que se vive. Ya han pasado 2000 años que se cree aún que existirá un juicio final, donde los impíos serán lanzados en el lago de fuego. Todo aquel que hace el mal en esta tierra, todo el que soborna, todo el que un asesino, el ladrón, el ebrio, todos ellos serán lanzados en el lago de fuego, según entonces el futurismo. Y esa es una expectativa que permanece a más de 2000 años. Y eso es porque no se consigue entender que este asunto ya sucedió en el siglo I de la primera era cristiana, en el año 70 después de Cristo. Simplemente porque no se estudia, no se conoce, no se examinan las escrituras, no se medita en ellas, no se examinan las profecías, y es por eso que entonces toda la gente acredita lo que se dicta dentro de los templos religiosos y sale con esa su verdad del líder que predicó, pero está lejos de conocer la verdad escrita en la palabra de Dios, ¿no? Así que como no se consiguió entender, ¿no? Todo esto ha ido avanzando ya 2000 años y continuamos creyendo de esa misma manera. El sistema religioso necesita de argumentos que amedronten, ¿no?, las personas, y así mantenerlas bajo mecanismos de miedo, porque es más fácil gobernar masas a través del miedo. Creemos entonces que ellos crearon formas de colocar pavor en las personas, en sus fieles, los que van allí en sus templos religiosos. Hay insinuaciones como: tome cuidado, hermano, mire que Cristo viene, habrá un juicio final, usted puede quedar, ¿entiende? Entonces todas esas palabras son palabras insinuantes para que usted tome cuidado, ¿no? Jesús puede venir en cualquier momento y usted puede quedarse acá y no ser salvo. Todas esas palabras las escuchamos siempre dentro de los templos y a través de los hermanos de iglesia. Sabemos entonces también que lo principal es que ellos dicen, no, que hay un juicio final, habrá un juicio final, el lago de fuego. Muchos de tantos miedos que se le han colocado en sus mentes llegan a soñar. Sueñan con personas que inclusive ellos vieron allí y dicen, está viendo, me encontré con las personas que nunca me imaginé que iba a estar allí, y allí estaba. Entonces hacen una realidad todo esto en su mente y llegan a soñar. Muchos sueños sobre personas que han ido al infierno. Dice que Dios los arrebató y los llevó al infierno, y después los llevó al cielo y les mostró una parte del cielo y les mostró una parte del infierno, y todo eso, hermanos, trae susto, trae miedo en las personas. Así que piensan, bueno, si están allí es porque desobedecieron al Altísimo. Entonces son los mecanismos de miedo que están en el subconsciente de las personas, ¿no?, inducido por religiones, inducido por religiosos. En Apocalipsis 20 y 15
no es más la expectativa de la iglesia. Eso nunca más va a acontecer, porque el juicio del lago de fuego fue en el año 70 del primer siglo, donde se trata del gran juicio final. No debemos temer más, porque eso ya tuvo su definición, en el primer siglo de la primera era cristiana, como siempre lo venimos repitiendo, para que usted sepa que fue en aquella época, en aquel periodo, en aquella generación, en aquel siglo, el primer siglo de la era cristiana. Y nosotros estamos a 20 siglos más adelante. Allí fueron entonces separados los cabritos de las ovejas. Es lo mismo que veremos en Mateo 13:38. Vamos a ver aquí en Mateo 13, del 38 al 43. Dice, el campo es el mundo. Aquí está hablando sobre, Jesús está explicando la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, la separación del trigo y de la cizaña. Versículo 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces esta es una parábola que el Señor está explicando el tiempo del juicio final, pero ese juicio sería en su tiempo, en el tiempo del primer siglo, no 20 siglos más adelante, donde nunca habrá entonces otro fin del mundo, como dice, fin del planeta Tierra, que el mundo se va a acabar, va a ser exterminado esta tierra, nada de eso, hermano. Porque las parábolas, Jesús le hablaba en parábolas, pero tenía su simbología allí en relación al tiempo del siglo final, o final del siglo, o final de la era, final de aquel periodo, de aquella dispensación. Entonces, no una gran catástrofe a nivel mundial, no, hermanos. Entonces muchos, como el apóstol Juan vio por revelación que el Señor le muestra la nueva Jerusalén, que sería la nueva dispensación, el nuevo pacto, la nueva alianza, la iglesia de Jesús bajando del cielo. Pero esto fue una metáfora que Jesús muestra para que se pueda identificar que era un nuevo periodo que ya estaría pronto a llegar. Y dice que tenía calles de oro, mar de cristal. En Gálatas 4, del 21 al 31, muestra que es la nueva alianza, que somos hijos de la libre y no hijos de la esclava, nacido bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Nacemos ya bajo esta dispensación, que es el nuevo pacto, la nueva alianza o el Nuevo Testamento, como usted le acomode en su mente, pero son dos pactos. Entonces la escatología bíblica siempre fue pactual, antiguo pacto y nuevo pacto, y no hay más pacto, no habrá más un nuevo pacto. Veamos entonces en Mateo 13 y en el versículo 40, que dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de ¿qué, hermano? El fin de este siglo. Está escrito aquí en el libro de Mateo 13, versículo 40. Y con esto a usted le queda muy claro de que realmente todo esto ya sucedió. Mas el sistema religioso lo enseña. No le conviene enseñar la verdad, no le conviene que usted conozca la verdad. Porque al sistema religioso le convienen los templos llenos de gente que tenga poco conocimiento bíblico, escatológico. Así que
En el primer siglo todo se cumplió. Allí la ley, los profetas, los salmos, el pacto, ¿no?, que Dios tenía con Israel, todo eso terminó allí en el primer siglo. En Mateo 24, versículo 1 al 3, vamos a ver ese versículo 24, Mateo 24, donde nos habla este capítulo todo, y el capítulo 25 del libro de Mateo está dedicado exclusivamente al periodo de la retirada del antiguo pacto para el inicio de la nueva alianza. Usted puede ir viendo allí que está todo relacionado lo que sucedió en el año 70. Así que veremos aquí entonces, veremos aquí Mateo 13, Mateo 24, versículo del 1 al 3, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí también vemos como el Señor está enseñando a estos discípulos, a sus discípulos, cuando ellos quisieron saber y lo llamaron aparte de una manera particular. Y aquí el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y esto, tanto tiempo que el Señor lo dijo y nosotros no entendíamos todos estos versículos. Así que el sistema religioso nos enseña como le tendría que enseñar al pueblo, porque no le conviene. ¿Entienden, hermanos? En el siglo I todo terminó. Allí fue cuando entonces fue retirada la ley mosaica. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis es el libro de la revelación que el Señor le dio a Juan, al apóstol Juan, cuando él estaba en la isla de Pasmo. Y allí entonces el Señor le entrega toda la revelación de lo que acontecería en el año 70. Y el apóstol Juan entonces, en visiones y simbologías, fue entendiendo y enseñando, porque tenía que esto ser transmitido a las 7 iglesias de Asia Menor que existían en aquel tiempo. Ya no existen más. Así que vamos a ver en Apocalipsis 22, 6, el versículo 6, dice lo siguiente: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces usted ve aquí, el libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 64 y el año 68. Para el año 70 faltaba poquísimo. Y por eso entonces que el Señor aquí está comunicando su venida, que estaba cerca. Veremos el versículo ahora 10. Dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo estaba muy cerca. Pero también a Daniel, en una de las profecías, le dice: sella ahora el libro. Sella esta profecía, sella el libro, porque el tiempo aún es distante. Porque esto fue en el antiguo pacto, cuando el Señor entonces le comunica a Daniel, que es uno de los profetas mayores, que recibió también la misma revelación, que le entrega ahora, mucho tiempo más adelante, entre el año 64 y 68 del primer siglo, al apóstol Juan. Y entonces donde le dicen: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora veremos el versículo 12. Dice: y aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Porque en ese tiempo, hasta el año 70, también entonces allí se realizaban obras, ¿no? Se realizaban las obras, porque también el templo estaba de pie, y allí entonces estaban hechos los sacrificios todavía allí dentro. Tenemos el versículo 20 de Apocalipsis 22, dice:
el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, dice, ven, Señor Jesús. Entonces vemos aquí estos versículos que no es para 2000 años más adelante. Dijo que era en el fin de aquella era. Infelizmente la tradición no le enseña a sus fieles simbología, numerología, profecías, les enseña de todos los temas proféticos que están allí en el antiguo pacto. No se les enseña al pueblo en la iglesia común, en la iglesia contemporánea. Inclusive la iglesia no conoce las profecías, no conoce los tiempos, no conoce el tiempo verbal de cada profecía. Entonces allí es donde se hace la confusión y no se conoce el tiempo que sucedieron todas las cosas. Infelizmente las personas están en la expectativa del retorno de Cristo por causa de eso, por la desinformación de parte de sus líderes. Y entonces ellos esperan el retorno de Cristo y el juicio final. Ellos están esperando todo eso por causa de la desinformación. Por lo tanto, si se niega, hermanos, la verdad que está escrita, se está diciendo que Cristo mintió. Entonces, en el fin de este siglo, en el juicio final, fueron juzgados la cizaña y el trigo. Todos los cabritos de las ovejas fueron separados, cabritos y ovejas. Que ahí vemos el tiempo de los cabritos, los judíos, y las ovejas, el pueblo de Dios, los cristianos. Ahí fueron separados. Entonces los que persiguieron a Jesús, los que mataron a los cristianos, los que mataron a los profetas, los que hicieron tanto daño al pueblo cristiano, todos ellos fueron lanzados al lago de fuego. Ellos fueron allí. Eso sucedió entonces en el año 70 del primer siglo. El tal juicio del Apocalipsis 20 no está en nuestro presente, ni en nuestro futuro. Por lo cual, seguir creyendo en un tal juicio final es algo absurdo, es mera ignorancia espiritual, es ilusión, es manipulación religiosa. El juicio fue en nuestro pasado. La escatología bíblica siempre fue pactual. Cristo reina por los siglos de los siglos y sus hijos reinamos con Él. Por eso no existe y nunca existirá un segundo juicio final. No está escrito en la palabra de Dios un segundo juicio final. Solamente fue uno, y no fue el final del cosmos, el final de la tierra. Fue un cambio de pacto, fue la retirada de una dispensación, fue la retirada de la ley con todos sus rudimientos y la entrada entonces del periodo de la gracia de Dios. Todo eso aconteció ya, todo está cumplido. Por eso cuando predicamos decimos que este es un ministerio que predica conforme la escatología bíblica ya realizada. Hermanos, con esto nosotros nos despedimos y esperamos de que este sea un mensaje en donde usted lo pueda transmitir a sus seres queridos, para sacarlos del miedo, para sacarlos de ese terror, que esperan un juicio final, que esperan allí un tiempo de un final del mundo. Nada de eso acontecerá. Eso es nada más que una simbología falsa. Es falso. No existirá jamás un nuevo cambio de pacto. No existirá un nuevo tiempo de cambio escatológico. Todo ya fue cumplido. Todo fue realizado, hermano. Los profetas fueron vengados. Su sangre fue vengada. Todo sucedió en el año 70. Con esto nos despedimos y los dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje que con seguridad el Señor nos entregará algo nuevo, algo que venga para su conocimiento, para usted ir creciendo en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Le pedimos que usted se suscriba, le pedimos que usted envíe estos mensajes por todas las redes sociales que usted tenga y comunique
Comunique lo que está escuchando, porque esto es palabra de Dios. Aquí estamos con la Biblia abierta, ¿eh? Todas las veces que traemos un mensaje, la Biblia está abierta, siempre para traerle algo nuevo y algo verdadero. Con esto nos despedimos, le deseamos que tenga entonces un excelente final de semana junto a su familia en el nombre de Jesús. Gracia y paz.